Bai? Bai? Ya está. Pakaixo, arratzaldeon eta, eta eskerrik asko etortzeagatik hitzaldi honetara. Dakizutenez, 125. urteko, ez da entzuten, ez da? Bai? Bai? Barkatu, esaten nintzen, dakizutenez, lehengo urtean eta urtean aigea 125 urtea, Donosti buseko 125 urtea ospatzen, ez da entzuten berriro ere. Nare, entzute jaso ez da? Eta hitzaldi batzuk antolatu ditugu, eta, hau da antolatzen dugun bigarren hitzaldia, eta Javier Sada gonbidatu dugu, tranbiak, trolebusak eta autobusen inguruan hitzeiteko. Eta, gure ustez, Donostia Tranbia Konpainia eta hiriaren historia batera dijoazte. Zalantzik gabe zilike ulertu Donostiko hiriaren historia, tranbiaren konpainiaren historia gabe, eta bat bestearekin lotuta daude zalantzik gabe. Hasiera batean tranbia Donostira etorri zenean turismoa ekartzeko egintzan. Gaur egun turismo ekartzeko ez da, batez ere urtean zehar 29 milioi bidaiari erabiltzen dutelako. Eta, ez naiz gehiagik luzatuko, beharrezkoa da jakitea nundikan gatozen, batez ere jakiteko noro joan nahi dugun. Eta, hitzaldi hauen helburua azken finean da, alde batetikan, oroitzea zer esan dan debuz hiriarentzat eta hiritarrentzat, eta bigarren helburua esango litzateke jakin zenolako etorkizuna daukan garraio publiko oroar eta debuz konpainioa bereziki. Gaur kontan ekarri dugu Javier Sada. Javier Sada nahiko ezaguna da, orduan ez dut gauza handirik esango, eta etorri zaten ez berari entzutea, ez naiz gehiagik luzatuko. Bakarrik azaldu nahiko nuke, urrengo hitzaldiak esango direla martxoaren 28an, eta Jose Manuel Etxanizek emango duela hitzaldia, eta apirilaren 25an esango dela, eta Gerardo Lertxundik gaur egungo zuzendariak emango duen hitzaldi bat esango dela. Breve. Gracias por venir a esta charla que estamos organizando en el marco del 125 aniversario de la Compañía del Tranvía San Sebastián. Y decía que la historia de la ciudad y la historia de la Compañía del Tranvía San Sebastián están íntimamente ligadas, que no es fácil comprender la historia de Donosti sin la Compañía del Tranvía San Sebastián, ni la Compañía del Tranvía San Sebastián sin la historia de Donosti, con lo cual, de alguna forma, son historias de amor paralelas. Y durante 125 años, pues la primera vez que se puso un tranvía, pues el objetivo era la atracción turística. Y hoy en día, pues la Compañía del Tranvía San Sebastián tiene más de 29 millones de usuarios al año. Desde ese día hasta hoy en día, pues han pasado muchas cosas. Y es un poco, el objetivo de esta charla es un poco analizar qué ha pasado en 125 años. Decía que es necesario saber qué fue del pasado y de la historia para hacer un análisis de lo que queremos para el futuro. Y el objetivo principal de las charlas que estamos organizando, por un lado, es, sin duda, recordar qué ha supuesto la Compañía del Tranvía San Sebastián para la ciudad y para los ciudadanos y ciudadanas. Y, en segundo lugar, analizar cuál es el futuro del transporte público en general y, en concreto, de la Compañía del Tranvía San Sebastián, que es nuestra compañía municipal, con lo cual es una compañía de todos. Hoy hemos traído a Javier Sada, que no necesita ningún tipo de presentación y que decía que como habéis venido a oírle a él, pues yo tampoco me voy a alargarme mucho. En cualquier caso, recordaros que el día 28 también vamos a dar otra charla, que la dará José Manuel Echaniz, y el día 25 de abril también daremos la última charla de este ciclo, que la dará Gerardo Lertxundi, que es el actual director de la compañía. Sin más, le dejo la palabra a Javier. Arratsaldeon, buenas tardes. Hace aproximadamente 20 años el ayuntamiento me encargó un libro, un texto, con la historia de todos los comercios que tuvieran en San Sebastián más de 75 años. Para evitar que alguno quedara fuera, se hizo una
llamada a través de los medios informativos, y se llegó a reunir 99 comercios, empresas, instituciones. De aquellas 99, en este momento quedan una docena, escasamente una docena. Han pasado 20 años. Esto me lleva a la conclusión de que si es difícil fundar algo, es mucho más difícil mantenerlo. Y ahora estamos recordando, conmemorando algo que ocurrió hace de 125 años, la Compañía del Tranvía de San Sebastián. Para uno de nuestra tierra, hablar del tranvía, quizá en otras localidades, pues el tranvía se vincula a artilugios modernos. En San Sebastián, para determinadas edades, decir tranvía es hablar de allá, hace mucho tiempo, cuando aquellas jardineras circulaban por nuestras calles, sobre todo los que, en mi caso, he tenido la suerte, entre comillas, porque quiere decir que tengo muchos años, de haber podido utilizar el tranvía. A lo largo de estos días, como os ha comentado, se han organizado una serie de charlas, algunas ya se han celebrado, algunas técnicas, otras hablarán de movilidad, de transporte público. En el caso de hoy, lo que vamos a hacer, voy a intentar por lo menos volver 125 años atrás y, además de hablar de la Compañía del Tranvía, recordar cómo era el San Sebastián de hace 125 años. He leído los periódicos de la época, he entresacado las 10, 12 efemérides más curiosas que me han parecido más destacables, junto a algún otro dato también curioso, que lo entiendo curioso, para ubicarnos en aquel San Sebastián que un día ve circular por sus calles algo tan novedoso como era el tranvía con motor de sangre, el tranvía de caballos, el tranvía de mulas o de mulos. Por lo tanto, vamos a ir compaginando un poco la historia de la compañía con, repito, curiosidades, algunas importantes que ocurrieron en la ciudad aquel año 1886, 87 y luego en el 97. Curiosamente no vamos a empezar hablando de tranvías ni de ningún medio de transporte. Vamos a hablar tampoco de tamborradas, aunque vamos a hablar del 20 de enero. El 20 de enero de 1876. San Sebastián estaba en guerra, la tercera guerra carlista. Desde Oriamendi se estaba bombardeando. Fue aquel día en el que una bomba entró en el teatro principal, le hirió a Indalecio Vizcarrondo, Vilinch, unos meses más tarde moriría a cambio como consecuencias de la herida. Y con esto nos podemos hacer una idea de qué ambiente vivía aquel San Sebastián de 1876. La ciudad había perdido todo lo que durante décadas había ganado. Todavía no se llamaba turismo, pero sí en cuanto a nombre para atracción de forastero. El 13 de marzo de aquel 1876 se proclamó, aquella proclama que firmó Alfonso XII en Somorrostro, terminó con la guerra carlista, con la tercera, y es cuando los donostiarras empezaron a hacerse un examen de conciencia, pero ¿qué nos ha quedado de todo esto? Todavía hace 2 meses con las bombas encima, y la verdad es que había quedado poco. Desde Madrid, sobre todo, ya se decía que San Sebastián había desaparecido como ciudad de atracción de forasteros y, por lo tanto, nadie daba un céntimo por la recuperación de la ciudad. Sin embargo, hubo una persona, siempre hay un equipo de personas, pero hay una que pasa a la historia como por su carácter, además, una serie de curiosidades que rodean su biografía. Hubo una persona que dijo, aquí no se puede tirar la toalla, hay que levantar San Sebastián, y la levantó de una forma que para unos puede ser positiva, para otros no. Para mí, que no me gustan los toros, pues no tiene ningún aliciente, pero como ciudad tuvo mucho aliciente el que aquel hombre, que se llamaba José Arana, en 27 días levantara, construyera la plaza de toros de Atocha, donde ahora está la torre de Atocha. Y aquel hombre que en 27 días levantó su plaza de toros creó el eslogan de Semana Monumental para anunciar su Semana Taurina. Una semana monumental que luego sería la Gran Semana, y ya a partir del 79 sería la Semana Grande que conocemos en la actualidad. La inventó como eslogan taurino para potenciar su semana de toros, que en principio se quería organizar la última semana de julio, aprovechando San Ignacio. Ahí es donde se pensó que se iba a ubicar lo que hoy conocemos como Semana Grande, pero los expertos dijeron 31 de julio es la fecha que unos se van, otros vienen, no es el mejor momento para celebrarla. ¿Cuál es la época más destacada del mes de agosto? Pues el 15 de agosto, pues a por ella. Y en torno al 15 de agosto comienza a desarrollarse lo que conocemos como Semana Grande. El experimento de José Arana con su plaza de toros fue para la ciudad un auténtico boom, porque en apenas unas semanas consiguió con su semana monumental abarrotar, o por lo menos llenar,
los hoteles que habían quedado, las pensiones que todavía estaban vigentes. Se recuperó San Sebastián en apenas una semana de espectáculos taurinos allí en Atocha. Luego vendría otras semanas, otra plaza de toros, otra historia que se aparta de lo que estamos comentando. Pero fue un poco el arranque, junto a otras muchas actividades. Voy por lo anecdótico que desarrolló el ayuntamiento de la época, los donostiarras de la época, potenciando el comercio, etcétera. Pero a nivel anecdótico esto puede ser válido. Lo cierto es que la ciudad empezó a crecer. Tenemos ya en el año 86 con 26.000 habitantes y la ciudad prácticamente recuperada y dispuesta a colocarse en vanguardia de lo que en aquel momento se conocía como un bienestar o calidad de vida. Estamos ya en 1886, he recogido aquí algunas efemérides de aquel año. He destacado las que me han parecido más, por lo menos curiosas. El 3 de enero, debido al incendio sufrido por el Palacio Provincial en la plaza de Guipúzcoa, la Diputación se instala provisionalmente en el número 14 del Paseo de la Concha, palacete propiedad de Felicitas Combés. Bueno, simplemente con estas anécdotas quiero ubicar cómo era el San Sebastián de aquel momento, ¿no? El 10 de enero del 86, en el 5 de la calle Diáquez, nace José Gonzalo Zulaica, capuchino, compositor popularmente conocido como el padre de Donostia. El 11 de mayo, el Ministerio de Fomento aprueba la concesión para la construcción de una compañía de tranvías en San Sebastián. El 17 de mayo nace Alfonso XIII, que acudiría anualmente a San Sebastián, salvo el primer año de su vida, en 1898, con la guerra que se declaró con Estados Unidos. El 30 de mayo nace en San Sebastián Fernando Asuero Sáenz de Cenzano, que con su famoso toque del trigémino produjo el mayor suceso de la medicina de la época. El 30 de junio, el Gobierno Civil de Guipúzcoa declaró de utilidad pública la construcción de un tranvía para cubrir el servicio de transporte público en San Sebastián. El 1 de agosto se constituyó la Cámara de Comercio de Guipúzcoa, teniendo como primer presidente a Sebastián Ignacio Mercader. El 28 de agosto se constituye la Compañía del Tranvía de San Sebastián. Para llegar hasta Donosti había que desplazarse desde el Camino Real, que como todos sabemos por Andoain, Urnieta, Hernani, Astigarraga, llegaba hasta Oyarzun. A raíz de la incorporación de nuestra ciudad a lo que hoy llamaríamos la carretera general, la autopista, el servicio de viajeros se incrementó de forma considerable, añadiéndose nuevas líneas de diligencias a las ya existentes, porque viajar en aquellos tiempos, obvio resulta recordarlo, que era toda una aventura, además de las lógicas incomodidades del evento. Si apagamos la luz y vamos viendo diapositivas, iremos recordando a través de 6 o 7 imágenes aquellas diligencias, unas un tanto humorísticas, que nos hablan del transporte público en San Sebastián. Las diligencias que llegaban hasta nosotros, nos dice Ciro Alcaín, eran unos carromatos enormes y se componían de 3 departamentos principales, berlina, interior y rotonda, y uno secundario llamado coupé, que se encontraba en la parte alta junto al lugar destinado a las valijas. La línea regular, por ejemplo, entre Bayona y Madrid, costaba 45 duros en berlina, 36 en la categoría interior, 2 onzas en la rotonda, 500 reales en coupé. El billete había que pagarlo completo, aunque el viajero no realizara todo el recorrido. Conseguir un billete, a pesar del precio y principalmente durante la temporada estival, era una verdadera hazaña. Incluso en algunas épocas se necesitaban recomendaciones, amplias reservas y toda clase de artimañas. Finalizaban sus trayectos en la calle Narrica, todavía puede verse adosado a la fachada junto a San Vicente el buzón, la estafeta, donde se metían las cartas, o en la Plaza de las Escuelas, hoy de Sarriegui. Tanto las diligencias correo como las de pasajeros e incluso mercancías daban un singular ambiente a las calles por donde pasaban, creando expectación tanto a su salida como a la llegada, entre ruidos de cascabeles, gritos de postillones y mayorales. Vamos a ver un par de diapositivas que son publicitarias de la época, en la que vemos personas enfermas que llegan a San Sebastián y a los balnearios de Guipúzcoa, llegan enfermas y salen sanos. Destino este cuaderno para conservar en él los pasos preliminares en el asunto referente al tranvía denominado Tranvía de San Sebastián, Pasajes y Rentería. Con estas palabras comienza el documento más antiguo existente en la Compañía del Tranvía de San Sebastián, relativo a la fundación de la misma y fechado en Oria el año 1884.
En él se recogen las distintas curiosidades, gestiones, etcétera, realizadas para hacer realidad un proyecto que la ciudad empezaba a necesitar con urgencia. El establecimiento de una línea de transporte público que permitiera a los donostiarras visitantes de la época acercarse a los lugares que, a raíz del derribo de las murallas en 1863, iban formándose en el término municipal de San Sebastián. Una población acostumbrada a traslados que en el peor de los casos pues no superaban los 300 metros, en el transcurso de apenas 20 años debió enfrentarse a distancias que se contaban por kilómetros. Poblaciones como Pasajes, Rentería, quedaban cada vez más cerca del centro de la ciudad, mientras en zonas más próximas, como podía ser el Antiguo e incluso lo que hoy conocemos como casco urbano, las edificaciones iban tan rápidas que se contaban por cientos las familias que buscaban viviendas en ella. Debo consignar ante todo, dice el texto antes citado, firmado por Ramón de Brunet, que el verano pasado estuvo en Oria, en compañía de Emilio Castelar, Eusebio García, uno de los iniciadores y constructores del tranvía de Bilbao a Las Arenas y Algorta. Aproveché de esta ocasión para inducirle a que pensase en un proyecto de tranvía de San Sebastián a Pasajes. El señor Castelar me secundó maravillosamente, prometiéndole que si se decidía a construirlo, tomaría él algunas acciones. Son las noticias más lejanas en el tiempo referentes a la fundación de la compañía. Las segundas conversaciones al respecto tuvieron lugar el 16 de octubre, cuando, tras una visita a Bilbao del señor Brunet, entabló diálogo con el señor García, quedando pendiente de seguir el estudio, aunque sin concretar todavía ningún aspecto del mismo. El movimiento de Bilbao, con los dos tranvías a derecha e izquierda del Nervión, excitaron de nuevo en el señor Brunet el deseo de promover que se construyese el de San Sebastián a Pasajes, y tan pronto como regresó se presentó a Ramón María Lili, vicepresidente de la Diputación Provincial, para manifestarle su propósito de solicitar la concesión previas las formalidades que la ley exigía. Cuentan las crónicas de la compañía que, como un jarro de agua fría, debió recibir el señor Brunet la noticia que, como respuesta a su propuesta, le dio el señor Lili. Los señores Trevijano y Jarauta acaban de estar conmigo presentándome un proyecto similar. La reacción del señor Brunet fue caballeresca. No siendo mi objeto otro que el ver construido el tranvía, pensaba pedir la concesión para cederla gratis a cualquier sociedad que se interesara por ella. Enfermado el señor Trevijano, se vio obligado a pasar largas temporadas en Madrid, con el consiguiente retraso en la materialización del proyecto. La impaciencia se iba apoderando de Ramón Brunet. El impasse fue roto cuando, a través de una carta que le remitió Domingo Muguerza, don Ramón se enteró de que el señor García, en contra de todo cuanto hubiera podido parecer, no solo no había olvidado la idea, sino que la seguía muy de cerca hasta el punto de tenerla muy avanzada y estar dispuesto a llevarla adelante. El 5 de febrero de 1881 se concreta una cita en el Hotel de Londres de San Sebastián con asistencia, pues aquí hay una larga serie de personas que se reúnen en este hotel. En el despacho del señor Jamar se extendieron los planos del proyecto y todos los asistentes recibieron una copia de la solicitud dirigida al Ministerio de Fomento. Las reuniones se mantuvieron durante varios días. Hubo un intento de unir las dos propuestas, pero no fue posible que se fundaran los dos proyectos y conjuntamente llevar adelante la idea, por lo cual la conferencia terminó tirando cada uno por su lado, leyendo literalmente lo que dicen las actas de la compañía. Antes de partir para Bilbao, Eusebio García leyó a los presentes lo que consideraba podían ser las bases para la construcción de la compañía del tranvía San Sebastián. No voy a leer todo el articulado, pero sí alguno básico, como puede ser el primero. Esta compañía tiene por objeto obtener la concesión del tranvía de San Sebastián a Pasajes y Rentería, constituir una sociedad anónima por acciones que haya de construir y explotar dicho tranvía y redactar los estatutos por los que se ha de regir la sociedad anónima. El capital social será de 800.000 pesetas. Luego, como comprenderán, pues es larguísimo el articulado. La compañía concesionaria quedará constituida por las siguientes personas: presidente Ramón Brunet, vicepresidente José Brunet, vocales Andrés Isasi, Marqués de Barambio, Eusebio García, Luis Capistón, Atanasio Osácar y Luis Calisalvo. Un importante matiz diferenciaba a los dos proyectos. Mientras que el del señor García precisaba de la expropiación forzosa de terrenos,
El del señor Trevijano se desarrollaba por terrenos no particulares, por lo que no contaba con esta siempre impopular medida de la expropiación. La Diputación Provincial tenía la palabra y todo parecía indicar que le resultaba menos conflictiva esta segunda idea. Para mayor complicación, entre los terrenos que era necesario expropiar figuraban algunos pertenecientes a ilustres familias de la ciudad que no estaban por la labor. Don Donato Gómez Trevijano, por su parte, aceleraba su labor cuanto no había hecho en los primeros días de gestión y presentó cada vez más concluidos sus proyectos a las autoridades competentes. Es larguísimo, no les voy a leer todo, el trayecto, las líneas, todo lo que presentaba este proyecto del señor Trevijano. Digamos simplemente como curiosidad que el tranvía tiene, decía el escrito, tiene su origen en la fábrica de cemento natural denominada La Fe. Aquí se puede hacer un paréntesis. Todos conocemos la carretera La Fe, que va desde La Perla hasta Ayete, hasta la cumbre, que muchas veces se dice, no, es la carretera de La Fe por el Colegio del Sagrado Corazón, la iglesia que estuvo aquí. No, el Paseo de la Fe en Miraconcha no debe su nombre a la iglesia, debe su nombre a que ahí, donde está la iglesia, estaba la fábrica de cementos La Fe, curiosamente. Bueno, iba a contar más anécdotas, pero me puedo perder. No, quería comentar porque estaba ahí la fábrica de cementos La Fe, pero es que es muy curioso y si no nos da tiempo de hablar del tranvía, pues hablaremos en el 150 aniversario. Es muy curioso porque antes hemos hablado del Hotel Londres. Dupuy, el director del Hotel Londres, el dueño, en la parte vieja estaba el Hotel de Londres, el Hotel de Inglaterra, se fusionaron, se trasladaron a la calle, a la avenida esquina con Guetaria, de ahí donde lo conocemos en la actualidad. Este hombre tenía una hija a la que presentaba en sociedad, los bailes, etcétera, pero parece que la hija no iba por ese camino y se quiso meter monja. Se quiso meter monja y el padre dijo que tururú, que no se iba monja. Entonces la cría se escapó de casa y para que su padre no la encontrara se marchó a Francia e ingresó en una orden religiosa que no tenía representación, no tenía ningún convento en la península, de forma que el padre la perdió de vista. Utilizó sus recomendaciones, etcétera, para localizarla y la localizó. En Francia va al convento donde estaba su hija, habla con la superiora y le dice, vamos, ¿qué hace falta para que mi hija venga a casa? Ah, pues no, en España no tenemos ningún convento, pues no puede ir. ¿No tienen convento? Lo van a tener. Fue a la fábrica de La Fe, compró la fábrica de La Fe, compró todos los terrenos y ahí construyó la iglesia del Sagrado Corazón, que la hemos conocido, y el colegio de las corazonistas, que todavía está la orden religiosa ahí. Y como la hija había ingresado en la orden de las misioneras corazonistas, fue destinada aquí a San Sebastián. Y ya le tenía a la hija cerca y luego él construyó su casa, su chalet, anexo al colegio de las corazonistas que todavía están en Miraconcha. Bueno, todo esto para hablar de que el tranvía del señor Trevijano tenía pensado arrancar, tener sus cocheras en el Paseo de la Fe junto a la fábrica de cemento. Bueno, me salto toda la parte técnica del proyecto. Paralelamente al proyecto del tranvía se originaron noticias como la publicada por El Eco de San Sebastián, en la que se anunciaba la conversión de Pasajes en el barrio marítimo de Donosti. Pasajes, decía la crónica, está ya considerado oficialmente como el puerto de San Sebastián por el gobierno francés. El Ministerio de Negocios Extranjeros va a suprimir la agencia viceconsular de la República Francesa en Pasajes, quedando encargado el Consulado de San Sebastián del despacho de todos los buques y movimiento mercantil. Otro paréntesis, recordemos que tras el derribo de las murallas en 1863 se proyecta cerrar la bahía de la Concha y convertirla en puerto mercante. Lo que actualmente es la playa sería la zona portuaria y a partir de ahí irían las casas de los donostiarras. No se llevó adelante este proyecto. Al rechazar San Sebastián convertir la bahía en puerto mercante, el proyecto se trasladó a Pasajes y fue Pasajes Sancho lo que nació como consecuencia. San Juan y San Pedro llevaban siglos existiendo, no Ancho. Ancho nace precisamente a raíz de que San Sebastián renuncia a convertir la bahía en puerto mercante. Varios otros gobiernos extranjeros han pasado comunicaciones idénticas a las legaciones de Madrid. Únicamente vemos apartarse del acuerdo general al Imperio alemán, el cual parece va a nombrar en Pasajes agente viceconsular a un conocido comerciante de dicho puerto. El 28 de febrero de 1884, desde la presidencia del gobernador civil, se anunciaba la celebración de una sesión extraordinaria de la Diputación, en cuyo orden del día se apreciaban los siguientes puntos.
La instancia, promovida por don Eusebio García Lejárraga, vecino y del comercio de Bilbao, solicitando... Tengo el reloj más que nada para saber la hora, para no pasarme. La instancia promovida por Eusebio García Lejárraga, vecino y del comercio de Bilbao, solicitando se le otorgue la concesión correspondiente para establecer un tranvía entre el barrio del Antiguo de esta ciudad y la villa de Rentería. Otro punto del orden del día, la instancia presentada por Donato Gómez Trevijano, vecino de Burgos, solicitando se le haga la concesión de un tranvía que ha de poner en comunicación el barrio del Antiguo de esta ciudad con el puerto de Pasajes. Tras el correspondiente estudio de ambos proyectos, la Comisión de Obras, el 1 de marzo, aprobaba la concesión de licencia a Eusebio García, alegando que su proyecto ofrecía mejores condiciones técnicas y mayores ventajas para el servicio público. 2 años después, el 11 de mayo de 1886, la concesión era aprobada y ratificada por el Ministerio de Fomento. En providencia del 30 de junio de 1886, el gobernador civil de Guipúzcoa declaraba la construcción del tranvía como obra de utilidad pública, lo cual era de suma importancia a la hora de tratar el tema de las expropiaciones de terreno. Vamos a volver a aquel año 1886 y ver un poco cómo era el ambiente en la ciudad. Ya está en marcha el tranvía, está a punto de comenzar las obras del trazado, las vías, etcétera. Vamos a recordar cómo era aquel verano, aquel agosto, aquella semana grande del año 1886. Hay algunas cosas que, eso de la historia comparada. La Semana Grande de 1886 comenzó con una pregunta sin respuesta por parte de los aficionados a los toros. ¿Por qué la Plaza de Toros de San Sebastián es la más cara del mundo? En Bilbao se traían ganaderías como las de Baragua, Miura, etcétera, con carteles en los que figuraban 3 matadores y la barrera tan solo costaba 6,5 pesetas, mientras que aquí, en Atocha, con ganaderías navarras y un solo torero, costaba 10 pesetas. Y así, el pueblo más rico del mundo, según los cronistas taurinos, el día 1 de agosto llenó la plaza para ver una mala faena de Mazzantini y el día 8 volvió a hacerlo para presenciar una buena corrida de Lagartijo y Guerrita como protagonistas. Lo cierto era que, mientras se reflejaban en varias tertulias los altos precios existentes en San Sebastián para utilizar cualquiera de los servicios que ofrecía la ciudad, cada vez era mayor el número de forasteros que se acercaban a la Concha para disfrutar de las jornadas estivales. Una estadística comparada con Biarritz, población turística con la que a la sazón se competía fuertemente, avalaba la trayectoria seguida por el Ayuntamiento donostiarra. La última semana a Biarritz habían llegado 627 viajeros, mientras que a San Sebastián lo hicieron 6.936. Teniendo en cuenta que la población de Biarritz era de 8.000 almas, la tercera parte de San Sebastián, para alcanzar el nivel donostiarra, tenía que haber recibido 2.312 viajeros. La razón estaba precisamente en que, aun siendo cara la ciudad de San Sebastián, Biarritz lo era mucho más. Y mientras en la Comisión de Policía del Ayuntamiento se recibían constantes denuncias por el espectáculo poco edificante que ofrecían los mocetones que se bañaban en el muelle usando el traje de Adán, el cabo encargado de la vigilancia en la playa hacía gala de la satisfacción de los bañistas por los buenos modales que constantemente demostraban las personas que utilizaban las casetas instaladas en la misma. La atención de los amantes a la música, la tarde del 14, estuvo no en la Salve de Santa María, sino en el Coliseo de la Calle Mayor, es decir, en el teatro principal, donde actuaba la niña Carpenter, preciosa discípula del eminente Sarasate, que ya había sorprendido en el concierto verificado en el Hotel Continental. En la fotografía tenemos la esquina del Boulevard con la calle Hernani, será la primera glorieta por donde circularían los tranvías, como lo vamos a ver en las siguientes fotografías. Aquí ya se ha modificado el trazado. El día 15 los trenes llegaron completamente llenos de extranjeros, ávidos de presenciar la descomunal batalla que se iba a librar en Atocha entre el hombre y las fieras. Rafael Molina Lagartijo torearía 6 toros de aleas. El bulevar, cuajado de gentes, de caprichosos, fantásticos y estrambóticos ternos, estallaba de contento con el estruendo de los cohetes, petardos y chupinazos ordenados lanzar por José Arana para que no lloviera a la hora de la corrida. Algún revendedor fue cogido infraganti cuando intentaba colar algún billete y a las 4 de la tarde, hora anunciada para el comienzo del festejo, con la atmósfera despejada de nubes, el concejal, señor Altuve, que por tanda presidía el espectáculo, dejaba colgar su percalina blanca ordenando comenzar el paseillo.
Los aficionados salieron satisfechos de la faena realizada por Lagartijo, siendo un motivo principal de las conversaciones que a continuación se mantuvieron en los paseos de la Alameda y la Zurriola, aunque al hablar de la Zurriola hablamos del actual paseo de la República Argentina. Aunque cuando decimos paseos cometemos una impropiedad. En el Boulevard de San Sebastián, en noches como la del 15 de agosto, no se paseaba. La concurrencia formaba una masa tan compacta con leve movimiento de rotación que más bien era de traslación. Aquel todo se contemplaba a sí mismo, como el dios de la teogonía indica. Las mujeres recibiendo adoración incesante, los hombres devorando con la mirada belleza tras belleza. Un creyente del profeta hubiera tomado estos paseos por el paraíso de sus ensueños. Nadie escuchaba los acordes de la música que servían tan solo para reforzar el alegre vocerío humano. Las guapas llegadas de la República Francesa lucían arrebatadoras sus elegancias. Las saladísimas madrileñas exhibían ricos pañuelos de Manila, primorosamente bordados, y las pizpiretas donostiarras rendían corazones y provocaban grandes celos. Celos tan grandes como los que de estos paseos tenían los empresarios del teatro que veían vacías sus salas, por preferir el pueblo soberano acudir a este salón abierto a todas las clases sociales, que era el cómodo, bonito e irreemplazable paseo de la Alameda. Todavía estamos hablando de una Alameda repartida, como estaría también el Boulevard, y nuestra generación lo conoció en la avenida, el paseo del Real y de los dos Reales. Sabrán, sobre todo las personas mayores, porque lo hemos vivido, que tanto en la Concha había una parte del paseo para los niños de papá, otra parte para, digamos, que las chachas y los soldados rasos, y una tercera neutra. Lo mismo ocurría en el Boulevard, una zona para la gente pudiente, otra para la menos, y ya en nuestra época, recuerdo en la avenida, también los niños bien por una zona y los otros por la de Mónaco, Avenida 3, Parisien, en fin, todo aquello. No, eso es la historia. El 28 de agosto, ante el notario don Joaquín Elósegui, quedaba constituida la Compañía del Tranvía de San Sebastián. Comparecieron como socios fundadores Ramón Brunet, José Brunet, Eusebio García, Atanasio Osaka, Luis Calisalvo, Manuel José Arzuaga y José María Elizarán. El capital, 1.250.000 pesetas, estaba representado por 2.500 acciones nominativas de 500 pesetas. Curiosamente, la idea de edificar un palacete de verano para la familia real entre las playas de Ondarreta y La Concha facilitó mucho las tareas de la recién estrenada Compañía del Tranvía. El problema que presentaba subir los coches hasta la loma de Miramar para rápidamente descenderlos hasta el Antiguo quedó solucionado con la construcción del túnel que permitiría la comunicación de ambas playas sin un solo metro de desnivel. Desapareciendo con la edificación del Palacio de Miramar la carretera que circulaba por los terrenos donde se ubicaría la nueva residencia regia, el ayuntamiento se vio en la necesidad de habilitar un camino sustitutorio del anterior, decidiéndose que fuera un túnel en el lugar que unos años antes, durante la última guerra carlista, habían utilizado los soldados para llegar de un extremo a otro protegidos de los disparos enemigos. Vamos a terminar este año 86 con 3 recordatorios. El 30 de agosto se celebra, y volvemos, es una época en la que los toros presiden esta actividad festiva. Se celebra en la Plaza de Toros de Atocha la primera corrida nocturna documentada de la historia de la tauromaquia, ganadería del duque de Veragua, 2 novillos para el sobresaliente Galindo y 4 toros para los matadores Mazzantini y Cara Ancha. Primera corrida nocturna, las banderillas bengalas de noche, tan de noche que José Arana, el empresario, terminó en los calabozes municipales debido a las muchas denuncias que recibió. ¿Por qué recibió denuncias? Porque siendo corrida nocturna vendió entradas de sol y sombra. El 12 de septiembre se dedicó una calle a San Bartolomé, en el barrio de San Martín, en recuerdo del monasterio de la Regla de San Agustín, que ya en el año 1250 obtuvo una bula del Papa Inocencio IV, lo cual nos habla de la antigüedad del lugar. Se aprobó el nombre de Easo para una calle y también otra para Amada y San Martín. El 1 de octubre, Álvaro Milpájer fue nombrado primer director de la banda de música de San Sebastián, formada por 66 músicos. Y el 30 de octubre muere en Madrid una persona con un nombre muy largo, que nosotros lo tenemos muy simplificado. Muere en Madrid Joaquín Francisco Baldomero Berroeta Aldamar y Hurtado de Mendoza, popularmente la calle Aldamar.
diputado general de Guipúzcoa, senador del Reino, bueno, distintos cargos. Los periódicos locales publicaban el siguiente anuncio con fecha 16 de febrero de 1887. El Consejo de Administración de esta compañía abre concurso para la ejecución de las obras de excavación y demás concernientes a la colocación de la vía en las calles de esta ciudad con arreglo a las condiciones que se hagan de manifiesto en la Secretaría y tal. El concurso será oral y tendrá lugar el domingo a las 11 en el Ayuntamiento, en la actual Plaza de la Constitución. Las obras fueron adjudicadas a Nicolás Urgoiti al precio de unos 75 pesetas el metro lineal en el afirmado y 2,25 en el adoquinado. Pero luego viene una serie de datos técnicos. El personal preciso para desarrollar el servicio sería un jefe de movimiento, un jefe de cuadras, 6 conductores, 6 cocheros o mayorales, 3 mozos de cuadra y 3 guardavías. En este mismo acto se acordaron una serie de aspectos relacionados con el funcionamiento de la compañía. La primera línea. Para esa primera línea se adoptaron los siguientes artículos. Primero, que el precio del billete por sección sea de 10 céntimos de peseta. 20 para el servicio extraordinario, 2 céntimos por cada perro. Segundo, que el abono a 60 billetes sea de 4 pesetas. Que el servicio de viajeros se haga cada media hora, dando comienzo a las 7 de la mañana y terminando a las 11. Que se expidan billetes de libre circulación, personales e intransferibles, para las personas que por su posición oficial se conceptúe debe remitírseles. Que se establezca una tarifa de anuncios para los que hayan de colocarse en el interior de los coches, que se adquiera un reloj con destino a las oficinas y que se adquieran tarjetones en los que ponga la palabra lleno para colocarlas cuando los coches estén abarrotados. El 18 de julio de 1887, la Compañía del Tranvía de San Sebastián veía con gran satisfacción, así como el resto de la población, la inauguración del servicio con motor de sangre, cubriendo la línea Concha-Alameda-Ategorrieta. Vamos a ver algunas imágenes del tranvía con motor de sangre y, curiosamente, al fondo tenemos un Alder singular, ese Alder presidido por el Monte Ruso, que fue derribado el año 1910. Con mal tiempo, como que llovía a mares, empezó ayer a prestar sus servicios este nuevo elemento que viene a llenar una necesidad que se hacía sentir en nuestra ciudad. Se puede leer en los periódicos de la época. Un tranvía que llegaba en el momento de mayor expansión de la ciudad y cuando psicológicamente se acababa de producir un acontecimiento cuya magnitud todavía se desconocía, aunque era previsible entre quienes lo habían patrocinado: la inauguración el 1 de julio del Gran Casino. El tranvía de sangre causó sensación entre la población cuando inició su andadura. Desde su inauguración, el ya citado 18 de julio, fue este estratégico lugar de San Sebastián el elegido como cabecera de las principales líneas. Nos referimos al Boulevard. A partir de esta fecha, los tranvías compartieron las vías públicas con quienes experimentaban la rapidez del velocípedo, el triciclo o bicicleta, junto a los últimos landós, cestas o coches punta que se alternaban con los simones traídos de Madrid. El éxito del tranvía fue tan grande que familias enteras lo utilizaban, sobre todo en días de festivos, simplemente como una distracción, al margen de sus necesidades de desplazamiento. Las lindas pollitas se unían en las plataformas a los jóvenes caballeros que aprovechaban los meses estivales para lucir sus galas, convirtiendo al tranvía en el primer medio de transporte eminentemente social, pues en él se mezclaban las personas más encopetadas de la ciudad junto a las que tuvieron lugar en medio del arroyo. El tranvía, sin dudarlo, fue durante tiempo principal tema de conversación de las tertulias formadas en las terrazas de los distintos cafés que cubrían gran parte de las aceras del Boulevard. Terminamos este año 86 y pasamos ya al 87. El 20 de enero del 87, al que hemos hecho referencia hablando de la inauguración de este tranvía de caballos, el año 87, el 20 de enero, se inauguró el Hospital de San Antonio Abad, en terrenos de Manteo. El 18 de julio se clausuró el cementerio de San Martín y fueron trasladados a Polloe los restos que estaban en San Martín. El 28 de junio se dedicó una calle a la reina María Cristina con el nombre de reina regente. El 1 de julio, lo hemos visto, se inauguró el Gran Casino. El 3 de julio se inauguró el frontón Jayalay, construido según planos de Pedro de Ceiza, con aforo para 2.374 espectadores, con un partido entre Chiquito de Eibar y Elízegui contra Mardura y Baltasar.
El 18 de julio, como lo hemos visto, se inaugura el primer servicio de tranvías de tracción animal en el tramo Ategorrieta-Alameda-Concha. El 1 de agosto se inauguró la línea directa del tranvía tirado por mulas desde Ategorrieta hasta La Concha. El 12 de agosto fue inaugurado y bendecido el cementerio de Polloe, que ya hemos visto unos meses antes había hecho el traslado. El 24 de agosto se dedicó una calle en la parte vieja al ya citado antes Joaquín Francisco Baldomero Berroeta Aldamar. Este año 87, en agosto, llega por vez primera a San Sebastián la reina María Cristina, estableciendo la costumbre de venir a veranear a San Sebastián todos los años. Lo hará hasta el año de su muerte, en 1929. Solo en 1898 dejará de venir a San Sebastián, como antes hemos dicho, debido a la declaración de guerra que tiene España con Estados Unidos. Hasta la instalación del tranvía, para trasladarse a Pasaya, a Pasaje Sancho, por ejemplo, tan solo había un servicio de diligencias, que desde la calle del 31 de agosto salía a las 8:20 de la mañana y 2 de la tarde, regresando a las 10 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. El servicio de tranvía es, pues, una necesidad para una gran parte de la población diseminada en los alrededores, que utilizará este cómodo medio de locomoción en los repetidos viajes que ha de hacer al pueblo. De igual modo, los que viven en el centro apreciarán en lo que vale las ventajas del nuevo servicio. Esto se puede leer en la prensa de la época. Hasta la inauguración del tranvía, para trasladarse por el interior de la ciudad, existía un servicio de alquiler de carruajes que funcionaba de acuerdo con las siguientes normas y precios. Se estacionaban en el Boulevard, entre la Plaza Vieja, frente al Reloj, y la calle San Juan, Plaza de Guipúzcoa, frente al Palacio Provincial, Avenida de la Libertad, a ambos lados, entre las calles Oquendo-Santa Catalina, calle Oquendo entre Camino y Alameda, por la parte de la Zurriola, Plaza del Buen Pastor, calle del Arenal, hoy Manterola, entre las calles Príncipe, hoy Arrasate y Zubieta. Todos los cocheros, sin distinción, para conducir estos carruajes de alquiler, tenían la obligación de vestirse de uniforme. El uniforme comprendía una chaqueta de paño azul con botones blancos, pantalón del mismo paño con vivos encarnados, chaleco encarnado con botones blancos, corbata blanca, botines limpios y boina encarnada o sombrero de paja que no debe chocar por su forma, decía el texto. Un viaje a la estación del ferrocarril costaba 50 céntimos, debiéndose abonar otros 50 por cada bulto transportado. Si pesaba más de 10 kilos, 25 céntimos más. 20 céntimos extras suponía subir o bajar el bulto a la casa. Cuando se utilizaba el coche para acudir a la Plaza de Toros, cada asiento en ómnibus costaba 50 céntimos, convertidos en 75 si se trataba de una cesta y 5 pesetas si se quería un landó. El término municipal, a efectos de utilización de estos carruajes, estaba limitado por el vivero municipal en la carretera de Irún, en Ategorrieta, el puente de Loyola y cementerio de Polloe, por la carretera de Estigarraga, el caserío. Estaba luego los caseríos que rodeaban San Sebastián, eran los que marcaban un poco el final de lo que podíamos entender por centro urbano. La línea Concha-Alameda-Ategorrieta, primera que funcionó, salía a las 6:30 de la mañana, haciendo un servicio cada media hora hasta las 11 de la noche. Del final de la calle Zubieta salía a las 6 de la mañana, estando abierto el servicio hasta las 11:30, recorría las calles Zubieta, Alderdieder, Alameda, una serie de itinerarios. Uno de los primeros servicios extraordinarios establecidos fue una serie de tranvías que, con dirección a Ategorrieta y La Concha, salían de las proximidades del teatro principal 10 minutos después de que acabaran las representaciones teatrales. La jornada inaugural se recaudaron 570 pesetas con 90 céntimos, de las que 332 correspondían a 83 abonos de 4 pesetas cada uno. Por aquello de que el segundo día la novedad había dejado de serlo, la caja descendió a 346 pesetas con 70 céntimos. Hasta el 31 de diciembre, la mejor recaudación fue la del día 15 de agosto. Se recaudaron 759 pesetas con 40 céntimos. También este día se batió el récord en cuanto a recaudación individual se refiere. Un mismo conductor hizo de caja 165 pesetas. Dentro del año 1887, el día de menor recaudación fue el 17 de diciembre, 30 pesetas entre todos los coches. Y en el primer año de funcionamiento, la jornada de ingresos más bajos fue la del 12 de enero, con 28,50 pesetas. Volvamos a recordar ambientes de la ciudad aquel año 1887. Los forasteros que llegaban a San Sebastián el verano de 1887 fueron recibidos con dos magníficas sorpresas ya citadas, la inauguración del casino y la inauguración del tranvía.
A pesar de registrarse una jornada lluviosa y desapacible, la inauguración del gran templo de Nuestra Señora de la Ruleta, como algunos donostiarras llamarían a Gran Casino, concentró a muchos curiosos en Alderdirer. A partir de las 5:30 de la tarde, los visitantes penetraron en el edificio del número infinito, desparramándose por los salones, mientras los veladores de la gran terraza rebosaban de personas que sentadas tomaban refrescos. En el salón central, la orquesta del casino, dirigida por el maestro Guyot, procedió a interpretar los acordes de la marcha de El Profeta, y a la hora del baile, los criados que guardaban la puerta tuvieron que enfrentarse a muchos visitantes nerviosos porque se les negaba la entrada a la inauguración del casino, debido a que en las tarjetas de invitación no se hacía referencia alguna a la obligación de vestir con frac. Entre las novedades de este año figuraba el anuncio de que, a iniciativas de varios periodistas donostiarras y madrileños, el jueves 11 de agosto saldría a la calle el nuevo periódico titulado El verano en San Sebastián, una de cuyas primeras noticias fue la que indicaba cómo el acorazado Ocean había salido de Tolón para dirigirse a nuestra ciudad, donde llegó el día 14 para saludar a la reina en nombre del gobierno francés. El barco atracaría, una vez disparados los 21 cañonazos de saludo, junto al cazatorpedo Destructor, que desde el día 11 se encontraba en la bahía de la Concha, y que colaboraría espectacularmente en los atractivos del verano, distrayendo a la numerosa concurrencia de paseantes que contemplaban el ensayo de los eléctricos que se hacían desde dicho barco, proyectando su haz de luz sobre la costa, de forma que se distinguía con toda claridad desde el antiguo hasta el puerto. Otra novedad fue el espectáculo programado en la Plaza de Toros el lunes día 8, con la actuación de la sin rival y simpática torera Lorenza Callejas. Lorenza Callejas fue la atracción del verano de 1887, conocida como la Mazzantini. Le acompañarían 3 señoritas toreras, y la lidia estaría a cargo de la cuadrilla de Emilio de Gordón, el marqués. Los días 13, 14 y 15 se iluminó el castillo de la Mota en forma que representaba un castillo feudal, porque las luces dibujaban la torre del homenaje, almenas, saeteras y poterna, evocando el recuerdo de los torreones de la Edad Media y en la ciudad. Organizados por el ayuntamiento, se ofrecieron festejos como la comparsa de jardineros, fuegos artificiales, gira campestre a Loyola por el Urumea, colocación de la primera piedra del monumento a Oquendo, inauguración del fuerte de San Marcos, cucañas, regatas, partidos de pelota. Pero el principal aliciente del verano donostiarra de 1887 fue la llegada de la reina regente, que, por consejo del político Manuel Alonso Martínez y velando por la salud de su hijo, decidió veranear en San Sebastián y acudir por vez primera a la solemne salve de Santa María. Voy a mirar de vez en cuando el tiempo porque no quiero pasarme demasiado. Me voy a dejar todo el recibimiento que se le hizo a la reina. Sabemos que estuvo y, como hemos visto, sabemos que estuvo por aquí hasta el año 29. Seguimos hablando de festejos en el verano de aquel año. Como si de otro tendido taurino se tratara, el murallón de la calle frente al muelle, hoy Mari, registraba continuos llenos para presenciar los tradicionales juegos náuticos. Las cubiertas de los barcos, los numerosos botes y los espolones resultaban pequeños para dar cabida a las muchas personas que no querían perderse las encarnizadas luchas de los bravos nadadores para superar el reto de la ensebada cucaña horizontal y conseguir la bandera. El guardia municipal, encargado de controlar la marcha de las cucañas, de las diversiones entre cohetes, chupinazos y griterío de la gente, iba dando las correspondientes órdenes de salida, suelta de los patos y lanzamiento de objetos. Las magníficas jornadas del verano, sofocantes por el calor reinante, terminaron en aquella época con gabernas, o se hablan distintas curiosidades de los fuegos artificiales, cómo eran y cómo animaban la vida de la ciudad en aquel momento. Es muy interesante, lo que es que es muy largo, el espectáculo de jardineros, la comparsa de jardineros que desfiló por la Plaza de la Constitución. Lo que pasa es que ya sería extendernos demasiado, lo había traído, pero no me va a dar tiempo. Es muy curioso cómo se celebra aquella fiesta de carnaval, pero en pleno verano. Todavía tenemos actualmente la comparsa de jardineros rememorando aquella que sigue saliendo por nuestras calles. Para que no ocurrieran
accidentes, el 15 de mayo de 1888 se aprobó el reglamento del conductor de la Compañía del Tranvía de San Sebastián. Si les leo todo, pues nos da aquí la Navidad, porque son algo así como 40 o 50 artículos que debían cumplir los conductores de los tranvías. Algunos de los más curiosos voy a leerlos. Todo conductor debe hallarse en su puesto 1 hora antes de la fijada para la salida de su coche. Inspeccionará el coche minuciosamente cuidando de su limpieza interior, teniendo también a su cargo las luces y el engrase. A la hora fijada para la salida del coche hará el cochero la señal con el timbre y con este transmitirá en el trayecto los toques de parada, marcha, fijados en el reglamento de cocheros que son: estando el coche en marcha, 1 golpe para cortar la marcha, 2 para parar totalmente, 3 para parar en seco. Estando el coche parado o a media marcha, 1 golpe para ponerse en marcha. El conductor llevará una corneta de la que hará uso en la forma siguiente: 1 toque cuando se está aproximando al punto de parada, 2 toques para advertir a los que están en la parada de que el coche está lleno, 3 toques cuando se aproxime a un punto donde las casas están próximas a la vía y 4 toques para pedir auxilio. Bueno, es muy curioso, lo que pasa es que, ya digo, quizás sea abusar del tiempo, pero es que hay cosas verdaderamente anecdóticas, no muy curiosas. El conductor usará las prendas de uniforme que se le designen. Tan pronto como el coche esté en marcha, recibirá el importe de los asientos ocupados y cuando el viajero pague su asiento, le dará el billete correspondiente, separándolo del cuaderno. Todas las noches tendrá que entregar la decoración. Prohibirá la entrada en el coche a los viajeros que se presenten en estado de embriaguez o a los que por su aspecto molesten a los demás. Evitará toda discusión con el público. Impedirá que los viajeros viajen en el estribo. Cuidará de la limpieza, en fin, todo esto. Y para que todo fuera sobre ruedas era precisa igualmente la colaboración del mayoral. El mayoral también se las traía en la cantidad de obligaciones que tenía, pues algo así como 20 artículos. Algunos de ellos, el mayoral debía presentarse con toda puntualidad a la hora y en los sitios que señale el jefe del movimiento, cuidar de la más exquisita limpieza de la parte exterior del coche, colocarse en su puesto cuando el conductor dé los toques de salida, cerrando las puertas de la plataforma y soltando el freno, ajustar la velocidad del coche y regular la marcha, recoger o colocar el cartel de lleno, atender cuidadosamente las señales. Bueno, es muy, muy largo todo el trabajo que tiene el mayoral, además de atender lógicamente a los animales que arrastraban los coches. Otro personaje, también con un largo articulado en su haber, era el guardavía. El guardavía, para ser guardavía se necesita no tener defecto físico, ser mayor de 20 años y menor de 50, saber leer y escribir y haber observado una conducta irreprensible. Todos los guardavías se hallan bajo la inmediata dependencia del jefe de movimiento. Cada guardavía tendrá a su cargo un trozo de la línea. Corresponde a su cuidado la vigilancia, limpieza y conservación de la vía dentro del trozo que le ha correspondido. Bueno, habla del uniforme, de las horas de descanso, de cómo deberá controlar a los pasajeros. Será de cargo del guardavía la conservación del camino en todo su trozo. Esta conservación consiste en la sujeción y arreglo de los carriles y cambios en los casos expresados, en el recalde de las juntas e inflexiones de pequeña extensión que se noten en las vías, rellenar con piedra machacada los baches, limpiar de polvo, barro y piedras sueltas el camino, desaguar los charcos, desembrozar las cunetas, conservar constantemente el perfil transversal a los lados del tranvía, regar la zona por donde pasa el tranvía, estar atento a los cambios, a los apartaderos. No emprenderá nunca por sí mismo una operación, siempre tendrá que contar con sus superiores. Las señales que el guardavía hará al dar vista al coche, cuando ve que el coche se acerca. Cuando no haya novedad en el camino, presentará la luz blanca, que significa vía libre. Si ocurriese algún accidente o se ejecutasen obras en algún punto que exigiese pasar con cuidado, pondrá el cristal verde, que quiere decir precaución, en el farol que llevaba. Si el accidente fuese de tal naturaleza que pueda ocasionar alguna desgracia, entonces pondrá el cristal rojo, que significa alto. Bueno, y así, repito, hasta un largo etcétera de
de señales y obligaciones para estos personajes. El personal hasta ahora citado se encontraba a las órdenes del jefe del movimiento, quien a su vez dependía del secretario que estaba a disposición del Consejo de Administración. Había igualmente otros reglamentos destinados a los oficiales, auxiliares, porteros, jefe de cuadras, mozos de cuadras, en fin, también muy largo. Viendo circular los tranvías por las calles de San Sebastián, no es difícil que a más de uno le viniera a la memoria el recuerdo de la compañía de carruajes La Paloma, que por estos años hacía el servicio hasta Pasajes y Rentería. Tuvo que suspender su actividad por la competencia un tanto exagerada surgida entre su compañía y las que existían en la ciudad. Cuentan que el señor Otero, su propietario, un hombre bueno, tenía por costumbre facilitar el transporte gratis a quienes demostraban ser pobres. Hacía su salida de la Plaza de las Escuelas, hoy Plaza de Sarregui, hasta Pasajes o Rentería. El precio del billete era de 4 reales. Se viajaba en un gran ómnibus llamado La Paloma, que, como ha quedado dicho, tuvo que competir con la otra empresa creada de forma paralela por el señor Otero. Tuvieron que bajar el precio a 2 reales y de 2 a 1 hasta que ambas empresas fueron a la ruina. Y es que la competencia entre las empresas dedicadas al transporte no era nueva en Donosti. Cuando se estableció un servicio de carruajes a Zarauz, las rebajas de las 2 empresas dedicadas a la misma ruta fue tan radical que llegaron a publicarse anuncios en la prensa local ofreciendo viajes gratis. Ante esa iniciativa de una de las partes, la otra comunicó a quienes confiaban en sus servicios que, además de no cobrar el viaje, al llegar al Zarauz obsequiaría a los viajeros con una taza de chocolate. No faltaron los viajeros exigentes que pidieron a los empresarios ensaimada y churros. Resultado, las 2 quebraron. Bueno, repito, no les voy a marear con sueldos, en fin, un montón de cosas que rodean a esta efeméride. Una efeméride, una actividad que en aquella época del San Sebastián que estamos recordando tenía gran asistencia de público y que en el programa festivo de la ciudad tenía su parte importante, era la gira náutica a Loyola, a Martutene, que también la compañía también jugaba su papel porque utilizaba los coches para transportar al personal hasta las zonas afectadas. Una descripción de cómo era una de aquellas giras nos puede llevar al San Sebastián de 1887. A las 4:30 de la tarde del día 23, se habla de septiembre, fecha en la que se había programado la gira a Loyola, varios cientos de personas, naves, de pequeñas naves, se dieron cita en el río Urumea, junto al embarcadero próximo al ferrocarril. Tantas fueron las congregadas que se agotaron cuantas había en alquiler, motivo por el que las familias tuvieron que acudir a Pasaya, Fuenterrabía, Orio y Zarauz para conseguir lanchas y alquilar una. A las 5:15 sonó la marcha real, indicando que la falúa real iniciaba la marcha porque la reina era frecuente su asistencia a las giras náuticas del Urumea. En distintas chalupas viajaba pues, el presidente del Consejo de Ministros, Sagasta, el ministro de Marina, en fin, distintas personalidades, mientras que en una trainera alquilada por el diputado de Zaragoza, señor Gasca, iba una rondalla aragonesa y en otras ocasiones pues, de otras comunidades, de otras ciudades, de otras provincias, que venían también bandas de música, autoridades, etcétera, para participar en la gira náutica. Muchos curiosos se concentraban en el paseo de la Fuente de la Salud. Recordemos que en esta época el río Urumea llegaba pues, hasta lo que es el Buen Pastor, se construye un pastor este año y por descontado desde la Plaza Centenario todo lo que es el ensanche de Amara estaba cubierto por el agua y el Urumea iba por donde ahora van las vías del Topo, bordeando el ensanche de Amara. Muchos curiosos se concentraron, por cierto, que en se concentraron en la Fuente de la Salud. Todavía recientemente ha fallecido una persona en la plaza de Easo que recordaba como en este punto de la Fuente de la Salud, cuando el Urumea pasaba por ahí, se cogía tal cantidad de angulas que se utilizaba para abono en la huerta, en la zona del Urumea cercana a Morlands. Muchos curiosos se concentraron en el paseo de la Fuente de la Salud, donde el río daba una revuelta, proporcionando bellísima vista de toda la comitiva naviera. Tanto el Alto de Alcolea como el puente de Loyola estaba cuajado de personas y al pasar junto a las posesiones del señor La Sala, Parque Cristina Enea, donde se había levantado una pequeña tribuna, se soltaron infinidad de globitos de goma encarnados y azules. En Lopetegi podía leerse un arco de bienvenida formando con verdura las palabras ongi teoría.
Y más adelante, en el caserío de la margen izquierda, llamado Atariede, una colección de muchachas bonitas saludaban el paso de la Guipuzcoana, nombre de la lancha que habitualmente llevaba a la familia real. Cuando se estrecha el río, a su paso por Loyola, comenzaron a oírse las campanas de Uva, cuyo repique era contestado por las del refugio, y mientras junto al puente cercano los húsares de Romero Robledo, el ministro, saludaban a todo el mundo, unas lavanderas metidas en el agua enseñaban al gobierno los trapos sucios de la temporada. Después de los bailes, de las músicas y de las demostraciones de la fortaleza de los vascos en distintos deportes, se procedió a regresar hasta el punto de partida, comenzando a verse las primeras fogatas en las cercanías del caserío Lopetegi. Se iluminaban con bengalas las orillas del río y las bandas repartidas por sus riberas interpretaban distintas músicas al paso de las embarcaciones. Aquí tenemos la calle Urbieta con el urbano, el tranvía que giraba por Moraza. Resultaba hermoso el golpe de vista al paso por la glorieta de Villa Toledo, que coronaba Alcolea, mientras los cohetes surcaban con profusión el espacio donostiarra. En Lotananza destacaba la iluminación de Rondo, Puyo y el chalet de Casa Irujo. Se cantaban coplas, jotas y sorchicos, y al dar la vuelta frente a Morlands, donde se había dispuesto una colección de marrones de cohetes, y esperaban varias rondallas, se descubría la línea de luces del puente de Santa Catalina. El espectáculo era grandioso, escribían los periódicos de la época. La sociedad coral cantaba frente a la Fuente de la Salud y junto a la Avenida de la Libertad, perfectamente iluminada a la veneciana, los asistentes, gateando de bote en bote, de gabarra en gabarra, ganaban las escaleras del embarcadero entre el griterío de la gente, los vivas, las músicas y las jotas que no cesaban, todo ello entre el resplandor de las luces, bengalas, antorchas que se habían repartido por la orilla del Urumea. Esa fotografía la ubicamos en aquel San Sebastián. Tenemos... Bueno, la fotografía está invertida. Si le podemos dar la vuelta a la diapositiva, será más fácil de entenderla. Aquellas giras náuticas se han intentado en varias ocasiones recuperar, pero no ha sido posible, bien porque el Urumea no está en condiciones, porque los campos elíseos y los espacios abiertos que había en sus orillas ya no son practicables para este tipo de fiestas. Lo cierto es que no se ha llegado a llevar adelante el proyecto de recuperar aquellas giras náuticas. Bueno, dejamos la calle, la foto esa que hemos visto antes, la calle Oquendo, donde ahora está la delegación de Hacienda, que estaba el Palacio del Casino Indo, el Palacio Bellamar y Gobierno Civil, antes de trasladarse a la plaza de Pío XII. Como vulgarmente se dice, el listón de 1887 fue muy alto, difícil de superar por los atractivos que hubo en la ciudad. Quizá por ello, el 18 de julio de 1888, el Ayuntamiento celebró una sesión secreta en la que el alcalde dio cuenta de las gestiones realizadas al objeto de que la reina regente tuviera en San Sebastián una posesión de recreo. Dijo que, al enterarse el consistorio de que la reina iba a comprar algunos terrenos en el antiguo, propiedad de los hijos del infante Sebastián y otros, había querido regalárselos en nombre de la ciudad, pero que ella prefirió abonarlos de su propia fortuna. En dicha reunión, don Luis Moreno, en nombre de la reina, presentó una instancia solicitando la enajenación a favor de dicha señora de varias parcelas de terreno situadas en el antiguo, contiguas a su nueva propiedad, para construir el embarcadero. Dichas parcelas correspondían al lugar donde desde siempre había estado la iglesia de San Sebastián y el saliente de tierra conocido como la Punta del Antiguo, la Punta del Oro, la Punta del Loro o Loreto Pea o la Punta de Loreto. Ahí estaba la ermita de Loreto. Como era necesario por todo ello construir una nueva iglesia en territorio cercano, la reina anunció que todo, absolutamente todo, así como los gastos de edificación, se pagarían con su dinero particular. Asimismo, adquiridos los terrenos, la regente se pronunció en el sentido de no desear comenzar las obras hasta que estuviera construida la nueva iglesia, cuya construcción también estaba dispuesta a pagar. El alcalde, señor Larrauri, consideró que el traslado del edificio debía ser costeado por el ayuntamiento, motivo por el que ordenó al arquitecto municipal redactar los planos y el presupuesto de la obra. Aquí tenemos al de Rilleder, al fondo del casino, y ese monte ruso al que antes hemos hecho referencia.
En dicha reunión, a instancias del alcalde y con la ausencia de los concejales Iraola y Garat, que estaban en contra del proyecto y no querían aparecieran sus votos negativos, la corporación acordó construir por su cuenta la nueva iglesia del antiguo, agradeciendo el ofrecimiento, pero no considerando su aceptación de que las obras estuvieran a cargo de la Casa Real. Igualmente se acordó regalar unas pequeñas parcelas para llevar a efecto las obras de construcción de un pequeño túnel que permitiera al tranvía, como antes hemos visto, llegar del antiguo a la Concha. El acuerdo, obediente a las inspiraciones del alcalde, originó notables polémicas en la prensa local al considerar que unas arcas tan exhaustas como las municipales donostiarras no podían permitirse tal dispendio, atreviéndose además a contradecir regios propósitos. No faltaron quienes opinaron que con este acuerdo se abrumaba a la reina, que ya no podría ganarse los elogios que se le hubieran dedicado en el caso de acertar que pagara la obra. Tampoco faltaron quienes pensaban que si la reina legalmente había adquirido una finca, correspondía al ayuntamiento y no a la familia real el atender a las necesidades religiosas del barrio construyendo otra iglesia. El alcalde justificó el que la iglesia se realizara con fondos municipales por tratarse de un servicio público y porque de esa forma se hacía algo grato a la reina, cuya presencia en San Sebastián tantos beneficios podía reportar. Aunque pudiera parecer que con esta construcción el ayuntamiento hace un sacrificio, dijo, en realidad estamos haciendo una buena inversión. El presupuesto de la obra ascendió a 50.000 pesetas y de la vieja iglesia, la que estaba donde ahora está el Palacio de Miramar, se aprovechó la torre, el reloj y los altares que los tenemos todavía hoy en el antiguo. El 25 de julio se cruzaba por primera vez el túnel de Herrera, de la Herrera, para ser más exacto. Para compaginar el servicio de tranvías con el acceso a los pasajes, a los distintos pasajes, se establece un servicio de barcas en la bahía de Pasajes entre el muelle de Ancho y el pueblo de San Juan, en combinación con las horas de llegada y salida de los carruajes del tranvía al principio de dichos puntos. El concesionario de este servicio deberá llevarlo a cabo con el personal y material necesario para que quede debidamente atendido. Será el mismo responsable de cuantas reclamaciones concernientes al indicado servicio puedan dirigirse a la compañía. De esta forma, la compañía del tranvía ampliaba su recorrido a través de barcas para San Pedro y San Juan. Bueno, repito, también es muy largo el articulado. El precio del pasaje será de 10 céntimos en verano, 15 en invierno. La compañía colaboraría a los gastos de este servicio de barcas. Luego hay una especie de datos técnicos sobre la compañía que quizá pues, en otras charlas les hablarán o ya les han hablado de estos aspectos más técnicos, repito, de la compañía del tranvía. Ante la proximidad de la Semana Grande, fecha propicia para que muchas personas desearan trasladarse en grupo a distintos acontecimientos festivos que tenían lugar en la ciudad, la compañía estableció las reglas oportunas para aquellos servicios que suponían el alquiler de un coche. La compañía del tranvía alquila, siempre que lo permitan las atenciones del Servicio General, carruajes para cualquier recorrido de la línea. Los carruajes estaban sujetos a unos horarios, a unas tarifas, pero, repito, también en este caso no les quiero abrumar. Estamos viendo algunos tranvías ya eléctricos. Terminamos el año 87. Algunas efemérides de este 87. Antes lo hemos dicho, el 9 de septiembre se coloca la primera piedra del monumento a Oquendo. El 24 de octubre comienza el tratamiento de enfermos en el nuevo hospital de San Antonio Abad, en Manteo. El 6 de noviembre nació José María Donosti, cronista que fue de San Sebastián. El 23 de noviembre murió en Madrid Rafael de Echagüe y Birmingham, capitán general de Valencia, Puerto Rico y Filipinas, al que se le dedica una calle en San Sebastián, la del general Echagüe. Entramos ya, damos un salto de 10 años. Coincidiendo con la muerte de los hermanos Brunet, fue comunicada la baja de Eusebio García, otro de los pioneros de la compañía, cuyo puesto fue ocupado por Diego Echevarría. Fermín Machimarrena pasaría a ser el segundo presidente de la compañía del tranvía, teniendo como vicepresidente a Atanasio Osácar.
El año 1895 fallecía José Saralegui. Un año más tarde, ante la renuncia de Fermín Machín Barrena, se nombra consejero a Justo Sansinenea. Se nombra presidente a Atanasio Osàcar, vicepresidente Luis Calisalvo, y a principios del año 97 es cuando la compañía va a enfrentarse a su segunda época, en la que los coches circularán movidos por energía eléctrica. El Consejo de Administración en este momento serán presidente Atanasio Osàcar, vicepresidente Luis Calisalvo y vocales Manuel José Arzuaga, Francisco de Gaña, José Otamendi, León Osàcar, Diego Echevarría, José Antonio Bernat y Justo Sansinenea. Secretario Blas Escoriaza. Entramos en el año 97, ya no quiero cansarles mucho. Algunas efemérides de este año 97 en el que se inaugura el tranvía eléctrico. 13 de abril. El Ayuntamiento acuerda que se proceda a la rotulación bilingüe de todas las calles y plazas de la ciudad. Se aprobaron los nombres de las siguientes vías: Asa Calea Sarrá, a la calle de la Berza o de la Verdura, un fragmento de la calle en Beltrán, y San Telmo, a 31 de agosto, una parte de 31 de agosto. Se ratificó el nombre de Juan de Bilbao, llamándolo también Icascaleá, calle del Carbón. A la calle Narrica le acompañaba el nombre de Esnategui, a la de San Jerónimo, Escotilla, Lorencio, y a la calle San Lorenzo, a la actual plaza de Sarregui. Esta ha tenido cantidad de nombres a lo largo de la historia y aquí también se repiten muchos. La plaza de Sarregui se llamó Plaza de Lopetedi, Plaza de la Higuera, Plaza de las Escuelas, Plaza de la Alhóndiga, Plaza de Atocha. Es la vía pública que más nombres ha tenido de cuantas tenemos en San Sebastián. Se dio el nombre a la calle San Vicente, a la calle frente al muelle, se le llamó la actual calle Mari, a la calle del Cuartel se le denominó calle del Ingente, Zubigain a la calle del Campanario. Se aprobaron los nombres de las calles Portu, Arrandegui, Puchu, la calle del Pozo, comienzo de la calle San Juan, Perú Juancho. En Gros se aprobó la calle Nueva. Por cierto, si miran el plano de la calle Nueva, hay una calle que no se ajusta al plano. Es una calle torcida. Cogen el plano de Gros y una calle está inclinada, la calle Nueva. Y los vecinos de la calle Nueva siempre dicen lo mismo. No es que esta calle esté torcida, es que todo el barrio se torció. La calle Nueva se ajusta al primitivo plan general del barrio. Luego se modificó todo el plano, se movió y la calle Nueva se quedó en su anterior posición. Por lo tanto, no es que la calle Nueva sea la irregular del barrio, sino que todo el barrio es el irregular con relación a la calle. Bueno, quitando algunas anécdotas. El 24 de julio se inauguró la iglesia de San Ignacio. Una semana más tarde se consagró la iglesia del Buen Pastor. El 8 de agosto fue asesinado en Santágueda el Antonio Cánovas del Castillo, presidente del Consejo de Ministros. El 22 de agosto, como estamos recordando, se inauguró el servicio de tranvías eléctricos. Hombre, es un texto que no tiene nada que ver con la compañía ni nada que se le parezca, pero si hablamos de efemérides de aquella época, uno de los acontecimientos más importantes, no festivo, sino hablamos de atentado, que se cometió en el área de San Sebastián, fue este que acabamos de citar. Y son 2 folios y medio, pero para quienes no lo conozcan o leyendo lo que los periódicos publicaron, pues bueno, es una noticia curiosa de aquel año y paralelo en el tiempo a la inauguración del tranvía eléctrico. Fue el domingo 8 de agosto de 1897. Eran las 12:30 de la tarde. En el balneario de Santágueda, un hombre, al parecer italiano, según las primeras noticias oficiales, agredió al señor jefe del Partido Conservador y presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo, disparándole 3 tiros de revólver, 2 en la cabeza y 1 en el costado, saliendo la bala por la espalda. Los bañistas, alarmados por las detonaciones y llenos de indignación, se lanzaron sobre el criminal y estuvieron a punto de lincharlo. La Guardia Civil llegó enseguida, trincó al asesino y quedó éste en el acto sometido a la acción de los tribunales. El señor ministro de la Gobernación dio órdenes para que se suspendiera en toda España el servicio telegráfico y telefónico hasta que los gobernadores estuvieran apercibidos del atentado. El general Azcárraga se encargó interinamente de la presidencia del Consejo de Ministros. Esto afectó mucho a la vida de San Sebastián.
Al conocerse que el ministro de Ultramar, señor Castellano, había abandonado urgentemente la ciudad de San Sebastián para dirigirse a Santágueda, en las redacciones de los periódicos se corrió la voz de una catástrofe en Cuba, donde se mantenía la guerra. Pero el rumor giró bruscamente cuando se supo que le acompañaba el médico de la Casa Real, Marqués del Busto. Entonces se pensó en alguna enfermedad o accidente del señor Cánovas, y aunque los teléfonos no funcionaban, por medio, que cualquiera sabe cuáles eran, en la calle comenzó a decirse que Cánovas había sido víctima de un atentado anarquista. El ministro de Estado, señor Duque de Tetuán, que estaba afectadísimo, conferenció hasta las 8 de la noche con sus compañeros en Madrid, reunidos en el Ministerio de la Gobernación. El ministro de Fomento regresó de Cestona e instalaron su sala de conferencias en el Hotel Londres. El señor Sagasta, jefe del Partido Liberal, envió un telegrama poniéndose a las órdenes de la reina. María Cristina se encerró en sus habitaciones de Miramar, donde permaneció toda la tarde suspendiendo todos los actos previstos para los próximos días. Desde Vergara llegaron las primeras noticias sobre el crimen. Cánovas se hallaba leyendo en la galería del balneario cuando el anarquista le disparó a corta distancia y, al sentirse herido, cayó a tierra gritando: «¡Asesino, viva España!». Intentó levantarse, pero el criminal volvió a dispararle otros 3 tiros. Cuando la señora de Cánovas se enfrentó al autor de los disparos, llamándole asesino, éste le contestó fríamente: «No soy asesino, tenía premeditado lo que he hecho». Posteriores informaciones concretaron con más exactitud lo ocurrido. El anarquista hacía 4 días que había llegado al balneario, sin tener relación con ningún bañista. En los bolsillos se le encontraron un billete de 25 pesetas del Banco de España y una moneda de 5 pesetas. Y aunque en el registro se había inscrito como Emilio Reinaldi, su verdadero nombre era Michel Angiolillo y Lombardi, natural de Foggia, en Nápoles. Ya habían dado el primer toque para comer cuando bajaron de sus habitaciones el presidente y su esposa. Esta, habiendo hallado en las escaleras a una amiga suya, se detuvo a conversar con ella, mientras el presidente se instalaba, como habitualmente lo hacía, en uno de los bancos de la galería del establecimiento para leer los periódicos. En aquel momento apareció el asesino por la puerta que se hallaba próxima a dicho banco y, afianzándose en aquella, disparó, hiriéndole en la sien izquierda al presidente. El señor Cánovas, al sentirse herido, se levantó y dio algunos pasos, o debió de experimentar alguna sacudida brusca porque fue a caer a unos 3 metros de distancia, recibiendo antes otro disparo en el pecho que le salió por la espalda, cerca de la columna vertebral. Todavía hizo un 4.º disparo, pero entonces los de la policía y las gentes más próximas detuvieron al asesino. En ese momento se presentó la señora del presidente, que, alarmada por el 2.º disparo, supuso un atentado contra su marido. Se lanzó al punto donde yacía y, al abalanzarse sobre él y apercibirse de la gravedad de su estado, se encaró con el asesino, así como con otras señoras que acudieron al lugar del suceso. El criminal, que al disparar gritó varias veces «¡Viva España!», se dirigió entonces a la señora del presidente, ofreciéndole sus excusas, manifestando que la respetaba porque era una señora honrada. Por eso, le dijo, no he querido cometer el hecho en su presencia, añadiendo que había cumplido un deber vengando a sus hermanos de Montjuïc, sin duda refiriéndose a los recientes sucesos que habían ocurrido en Barcelona contra las personas de ideas anarquistas. A pesar de lo ocurrido, y como era domingo, en la Plaza de Toros de Atocha se celebró la anunciada corrida con Mazzantini y Valentín. El martes llegó a las puertas del balneario un furgón fúnebre. Se trataba de un coche estufa negro, severo en medio de su sencillez, arrastrado por 6 caballos empenechados. Antes de bajar el féretro desde la sala donde se había instalado la capilla ardiente, se colocaron 5 coronas enviadas por la reina, el duque de Tetuán, etc. Los diputados se dispusieron a trasladar el ataúd, pero la viuda, eso es curioso, el traslado, pero la viuda de Cánovas dijo que prefería lo hicieran los miqueletes. Los cornetas de las secciones de caballería tocaron la marcha real y el carruaje emprendió la marcha hasta Zumárraga. Por deseo de la viuda, montaron en su mismo coche Castelar y el duque de Sotomayor. El sol caía a plomo y el calor horrible se juntaba al polvo que levantaban los caballos, creando una atmósfera asfixiante, sobre todo para los que iban en coches descubiertos. Al camino salían los caseros, que se descubrían respetuosamente. Había partido la comitiva desde Santágueda a las 10:15 de la mañana y a las 11 paraba frente a la Ermita de la Esperanza, paseo favorito de Cánovas. Un soldado de la escolta partió en busca del doctor Busto porque la señora, la viuda, ya se había puesto enferma. Por consejo del médico, del lento caminar de los carruajes se pasó al trote de los caballos, pasando por Mondragón, donde el pueblo se había echado en masa a la calle presidido por el clero con ciriales y cruz alzada. A las 11 se llegó a Vergara.
Como los preparativos del viaje tuvieron que realizarse con rapidez, nadie pensó en preparar parejas de bueyes para poder subir el puerto de descarga, y allí se quedó el expresidente ya del gobierno, que no podía subir el coche fúnebre el puerto de descarga. Tuvieron que estar 1 hora parados porque nadie había previsto refuerzo para que el coche subiera el puerto. La ascensión comenzó a la 1, después de utilizar como se pudo algunos carruajes de tiro que tuvieron que ser agregados a los de la comitiva. A las 2 se llegó a Zumárraga, responso, luego en San Sebastián, funerales en el Antiguo, en Santa María, pero sobre todo leyendo periódicos de la época, este traslado y cómo en San Sebastián cómo se vivía, por una parte la fiesta y por otra parte la presencia de políticos, pues revueltos por todo lo que había pasado, es curioso, y desde luego estamos citándolo o ubicándolo en el mismo momento en el que se inaugura el tranvía eléctrico en San Sebastián. Por descontado que en todas las tertulias será el tema de conversación. Haciendo otro paréntesis, y aunque no se trata de la compañía del tranvía de San Sebastián, hago una cita, 3 fotografías del tranvía Ulía, inaugurado el año 1902, clausurado el año 1920. El tranvía de Ulía es paralelo al del Tibidabo. El de Barcelona fue un poco antes que el de Ulía. El problema que tuvo este tranvía que subía a Ulía, se podía llegar desde el Boulevard hasta Tegorrieta. Hasta hace poco, ahora no han construido unas casas, hace un par de años ha desaparecido. Hasta hace poco se podía seguir todo el camino del tranvía a través de la calle del tranvía, desde Tegorrieta hasta la cima del monte, e incluso donde estaba la estación arriba, todavía están las escaleras. Con fotos antiguas se puede encontrar la estación, se puede encontrar todo. Incluso con un poco de buena vista, si se mira la hierba, hay como 2 rayas de hierba con un tono un poquito distinto al resto. Es donde estuvieron las vías hasta hace poco que se cambiaron. El problema de este tranvía era que no se entendía en aquel momento un tranvía ¿para qué? ¿Para ir a dónde? ¿A ningún sitio? En Barcelona pasaba lo mismo. La polémica fue, pero ¿para qué un tranvía al parque de atracciones de Ulía, que en aquel momento todavía tampoco estaba iniciándose en el año 2, y a pesar de todo, pues se construyó y fue uno de los grandes atractivos que tuvo San Sebastián. Esta es la estación del tranvía arriba en la cima de Ulía. Por cierto, que uno de los grandes atractivos de Ulía fue el teleférico que construyó Torres Quevedo. Hace poco, con motivo del centenario, se emitió un sello con la figura, la efigie de Torres Quevedo y el teleférico, pero no pusieron el teleférico de Ulía, pusieron el teleférico que construyó en el Niágara. Y resulta que a Torres Quevedo le encargaron un teleférico que cruzara el Niágara de Canadá a Estados Unidos, y aquel hombre dijo, antes de meterme en la aventura voy a hacer uno igual en Ulía. Vino aquí, construyó un teleférico exactamente igual que el de Niágara, lógicamente a menor altura y menor distancia, pero exactamente igual, perfecto, no tuvo ni un solo fallo, vio que funcionaba y luego se lió a construir el del Niágara. Pero, repito, a efectos nuestros, en Ulía, uno de los atractivos del parque fue este teleférico que unía 2 cimas del monte. Todavía las bases se pueden visitar, se pueden ver, pero repito, hay que ir con fotografías antiguas, si no se pierde el detalle. Ese tranvía de Ulía estuvo, repito, desde el año 2 hasta el 20. Ya no quiero, me he pasado, no paso folios, ya en el 150 aniversario nos reuniremos aquí y hablaremos de lo que ha quedado pendiente hoy. Ya en plan muy rápido, el 22 de agosto de 1897, un día de lluvia, en que la corrida de toros debió de ser suspendida, se procedió a inaugurar el tranvía eléctrico que hacía el recorrido de Cocheras a Rentería. San Sebastián era la segunda ciudad de la península que adaptaba este medio de tracción. La primera había sido Bilbao. Estas escaleras del fondo, todo esto se puede ver en la actualidad, repito, cubierto de maleza, pero se puede ver. Un año antes, la Junta de Accionistas había autorizado... vamos a ver 2 o 3 fotografías de accidentes, pero maticemos, no son de la compañía de tranvías. Aquí tenemos la calle Garibay, esquina a Camino. Tenemos el tranvía de Hernani, el Topo, recordemos que pasaba por el centro de la ciudad. Aquí tenemos un accidente junto a los jesuitas, entonces Teatro Circo, todavía no era iglesia de los jesuitas. Aquí tenemos el vuelco de otro tranvía en la calle, enfrente de la calle Fuenterrabía, Garibay con la avenida.
Un año antes de la inauguración del tranvía eléctrico, ahí tenemos el de Tolosa, si no me equivoco, un año antes la Junta de Accionistas había autorizado al Consejo de Administración para proceder al cambio, contratando su instalación a la Compañía de Industria Eléctrica de Ginebra, de forma que el verano de 1897 pudiera encontrarse en condiciones de ser inaugurado el nuevo sistema, que ha de reportar a la compañía considerables ventajas, tanto en la utilización de los servicios como en la economía que ha de obtenerse en el gasto de explotación. Aquí tenemos los ómnibus y algunos carruajes que podían trasladar a los viajeros pues, a pueblos cercanos, incluso, como antes hemos visto, Pasaya, Rentería. Para empezar, a la cuenta general intitulada Fundación se tuvo que agregar 153.000 pesetas correspondientes al primer plazo que fue necesario adelantar para comenzar las obras del tranvía eléctrico. La línea, que tenía unos de sus extremos en Ventaverri, a través de La Concha, pues llegaba hasta Tegorrieta, luego pues iría ampliando a los distintos puntos de la ciudad. Se inauguró con 2 coches, los automóviles y los remolcados. Los automóviles tenían 8 metros de longitud. La longitud, bueno, hay una serie de medidas que se van a perder. El número normal de plazas era de 42, 22 en el interior y 10 en cada plataforma. El peso total del coche, 7.500 kilos, una serie de datos, repito, que quizás les aburra. Alguna efeméride de este año 1897, en el que se inaugura el tranvía eléctrico. El 10 de septiembre se inaugura el kiosco del Boulevard, por cierto que debido a un aragonés. El 28 de octubre, como hemos visto, se adapta el sistema de tracción eléctrica a todas las líneas existentes en la ciudad, quedando suprimidos los tranvías tirados por mulas. Y el 9 de diciembre se inaugura el altar mayor de la iglesia del Buen Pastor, donado por el barón de Satrústegui. Bueno, a partir de aquí, ya por mi parte, queda un poco terminado el tema. Vamos a ver algunas fotografías, ya para terminar, media docena, más modernas, ya que la charla habla de tranvías, trolebuses y autobuses. Vamos a ver trolebuses y autobuses que recordamos de hace algunos años y que nos van a traer a la memoria algunas curiosidades del transporte público donostiarra. Estos autobuses que parecen de la prehistoria, pues los hemos conocido muchos, relativamente, aunque parezca que ha pasado el tiempo, son de antes de ayer prácticamente. Los trolebuses, con sus perchas que se salían en todas las curvas. Y no digamos nada los días de manifestación, la percha era, vamos, este curioso autobús. Dentro de la historia de los autobuses, quizá la anécdota más curiosa sea el año 61, cuando se pusieron en marcha los autobuses de 2 pisos. Los ingleses se trajeron a Pasaya desde Inglaterra y después de estar aquí, como no queda nadie de entonces, se les puede criticar. Después de estar aquí, los coches se dieron cuenta que estaban pensados para circular de forma distinta a la nuestra. Fue necesario modificar toda la carrocería y parece que costó más la adaptación de la carrocería al hecho de haber comprado autobuses nuevos. Lo cierto es que a partir del año 61, durante poco tiempo, pero los autobuses de 2 pisos funcionaron en San Sebastián. Aquí los tenemos ya adaptados a nuestro sistema. Bueno, a partir del 48, ya digo, tengo 2 páginas enteras, es infinita las fechas de cambio de... Bueno, aquí tengo los 2, el trolebús y el de 2 pisos. El 1 de abril del 48 se transforma de tranvía a autobús la línea Amara. Bueno, y ya digo, ampliación de líneas, números de líneas, como ustedes se pueden imaginar, pues son infinitas.
y no les quiero cansar. Y además, como lo mío era un poco divulgar el San Sebastián de la época, entramos con estas fotografías en el San Sebastián moderno, lo conocemos todos, y para quienes no lo conocemos hay todavía 2 charlas pendientes que hablarán, como antes ha dicho, de movilidad, de transporte público y de temas que a mí personalmente se me escapan, y si empiezo a hablar de autobuses ecológicos y de todas estas cosas, sinceramente no estoy preparado, y creo que después de 1 hora y media de estar oyéndome, tampoco ustedes. Por lo tanto, dejamos la parte moderna para otra ocasión, nos volvemos a 1896, cruzamos el túnel de Herrera en este tranvía con motor de sangre y montados en las mulas, hasta el 125 aniversario por mi parte, por parte de la compañía. Hasta las próximas charlas, que ya se ha dicho antes las fechas, tratarán temas relacionados con el transporte público en San Sebastián. Pues nada más, muchas gracias.